El alumbrado navideño forma parte de nuestra vida desde la época de los romanos. Os le vamos a hablar de su historia. En el 354, cuando todavía estaba en pie el Imperio Romano, el Papa Liberio declaró que el nacimiento de Cristo tuvo lugar precisamente en los últimos días de diciembre. El Papa tomó esta decisión porque precisamente en esa fecha se celebraba una de las fiestas más importantes de los romanos, la Saturnalia, que tenía lugar entre el 17 y el 24 de diciembre. Y a su vez, las Saturnalias estaban inspiradas en el solsticio de invierno, en el antiguo rito pagano. ¿Qué tienen en común Navidad, Saturnalia y la fiesta del solsticio de invierno? Pues precisamente la luz. Antes de que las luces de Málaga, de Madrid o de Vigo se hicieran famosas, habría que decir que la vida dependía mucho del sol. Cuando se llegaba el ocaso, la gente se refugiaba en sus casas porque las calles estaban oscuras y no era seguro salir por ellas, hasta la revolución industrial y la creación de la luz eléctrica. Por ejemplo, la Saturnalia en Roma era una semana muy alegre. ¿Por qué? Porque durante esa semana las calles de Roma estaban iluminadas y no daba miedo salir en las altas horas de la noche. Se podía decir que la noche se convirtió en día. Con la revolución industrial, como dije antes, todo cambia. Ya al crear la electricidad, la gente sale a la calle cuando es de noche. Es más seguro circular por las calles. Y también afecta a la Navidad. Antes era una fiesta más doméstica, más hecha por casa, pero con la luz la gente se atrevía a festejar esas fiestas en la calle, haciendo su propia fiesta callejera o yendo de un sitio a otro. Ya no tenía ese miedo a salir. Y como era más seguro salir a las calles, precisamente en ese pensaron que era una buena idea decorar las calles por esta fecha, por Navidad, ya que la luz significa esperanza y fe de la llegada de Cristo. Así que entre finales del siglo XIX y principios del XX se popularizaron las alumbradas en las calles. Sin embargo, en España no se produjo esto hasta los años 50. Aunque el alumbrado navideño, como he dicho antes, se colocó pues a recordar el nacimiento de Cristo, también está para fomentar salir a la calle, el que compre, el que consuma. También la asistencia de este alumbrado tiene mucho que ver con la seguridad, sobre todo el decorar el árbol con luces navideñas. Y es que, claro, aparte de la ventaja que podía ser el que haya alumbrado en las calles, la gente no se fiaba, ¿no? Pensaba de que era algo muy seguro, ¿no? Era algo nuevo. Así que empresas como la de Thomas Edison decidió decorar la Casa Blanca colocando pues todo su alumbrado y así como decorar los árboles que allí había con bombillas, demostrando así que era algo seguro. A estas luces se les llamaba popularmente, bueno, ya es así como se conoce en el mundo anglosajón, como Fairy Light. Y esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado saber un poquito más del alumbrado de Navidad. Espero que os quede poco de las compras navideñas. Nos vemos en otra ocasión de turisteo. Y nada, le daré la campana si queréis saber algo más. ¡Chao!